Gracias, profesor. Hoy vamos a presentar, exponer sobre lo que será el abstencionismo con respecto a las elecciones electorales. Los integrantes, Pebeli Chávez Solano, Jeffrey Martínez Serrano, Jordi Navarro Trejos y mi nombre, Kendall Méndez Mora. Introducción. Se pretende identificar el nivel de abstencionismo de la población cartaginesa mediante un análisis minucioso de los datos obtenidos de las elecciones presidenciales 2022 y así poder compararlos con las elecciones pasadas 2018, 2014 para poder determinar el porcentaje que ha aumentado o disminuido en los últimos años. Con esta investigación se quiere obtener la cantidad de votantes que se acercaron a las diferentes zonas de votación a realizar su respectivo voto para poder elegir el próximo candidato a la presidencia 2022-2026, además de realizar un respectivo análisis e identificación gráfica de los diferentes partidos políticos y el porcentaje que abarca la provincia de Cartago. Aquí está lo que pasa, compañero. Los objetivos. Que sería el objetivo general sería identificar los datos obtenidos según la página web de los tribunales de justicia para poder relacionar la cantidad de votantes de la provincia de Cartago y así poder analizar el abstencionismo con respecto a los últimos años. Los objetivos específicos, catalogar los diferentes tipos de votos según los 7 partidos elegidos por las elecciones presidenciales de 2022. Analizar las gráficas con respecto a los cambios y la distribución de los diferentes candidatos presidenciales. Comparar el abstencionismo de los últimos años con el actual para poder observar el crecimiento o descenso basado en el tiempo, además de los porcentajes obtenidos de las personas. Y por último, describir los diferentes conceptos acerca de las elecciones presidenciales y sus diversos temas. A continuación, el compañero va a explicar un poco sobre lo que serían las gráficas. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, yo les voy a explicar un poco acerca del análisis de resultado. Para poder obtener este tipo de gráficas, recolectamos información y datos del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a las votaciones del presente año 2022 y además se obtuvieron o recolectaron datos con respecto a las últimas 2 elecciones acerca del abstencionismo para poder analizar e investigar este tipo de situación. Con respecto a la gráfica que se tiene presente, con respecto al abstencionismo según los años electorales, podemos analizar que las últimas 3 elecciones han notado o se han notado algún incremento con respecto al abstencionismo electoral y se puede generar debido a que los postulantes tienen alguna falta de conocimiento, algunas propuestas mal estructuradas o simplemente que los planes de gobierno no tienen ninguna mejora con respecto a los años. Actualmente, como pueden ver, el año 2022 es el que tiene un mayor porcentaje de abstencionismo con un 42%, a diferencia del primer año con las elecciones electorales del 2014, donde muestran que un 30% de la población tuvo un abstencionismo electoral. Y el 2018 tiene un dato de 32.97% según la población del presente año. Con respecto a la siguiente gráfica, donde menciona lo que serían las votaciones del año 2022, investigamos los 5 primeros partidos que tuvieron la mayor cantidad de votos y lo comparamos también con los últimos 2 partidos políticos que tuvieron la menor cantidad de votos. En este caso, como se muestra, la diferencia entre votos es un poco evidente, donde se obtuvo en la primera ronda un 30% por parte del Partido de Liberación Nacional y en segundo lugar el Partido de Unidad Social Cristiana con un 15,3%. Se puede notar que el Partido de Liberación Progresista y el Partido de Progreso Social Democrático tuvieron un porcentaje relativamente similar
similar, con un 13.6% y un 13.5%. El Frente Amplio tuvo un porcentaje de un 10.1%. Y por último tenemos los dos partidos con menos cantidad de votos, los cuales son el Pueblo Unido y el Movimiento Socialdemócrata, con un 0.1%, ambos partidos como tal. Seguidamente, les voy a comentar un poco acerca de las encuestas o de la encuesta que se realizó con respecto al abstencionismo electoral, donde le realizamos dicha encuesta a 92 personas que nos comentaran qué piensan acerca de el abstencionismo electoral. Con respecto a la primera pregunta, ¿cree usted que el abstencionismo electoral se debe a un factor psicológico por desinterés en los asuntos políticos? Bueno, un 69.6% de la población encuestada seleccionó que sí se debe a un factor psicológico por desinterés en asuntos políticos, mientras que un 30.4% seleccionó o votó que esto no se debe a ningún factor psicológico, sino que se debe a otros factores eh, presentes con respecto al abstencionismo. Con respecto a la pregunta número 2, ¿cree usted que la falta de credibilidad de las fuerzas políticas ante el incumplimiento de las promesas electorales sea una razón de abstencionismo? Bueno, un 85.7% de la población votó a que sí se debe por una falta de credibilidad y esto genera abstencionismo electoral, y un 14.3% votó que la credibilidad de las de las fuerzas políticas, perdón, no se debe a un incumplimiento en las promesas electorales. Ahora mi compañera va a continuar con las demás preguntas de la encuesta. Buenas noches, seguidamente vamos con la tercera pregunta. Dice, elija una opción por la cual los candidatos a la presidencia no son de su elección. Un 42.2% votó que ninguna de las anteriores, el 22.2% desconoce su plan de gobierno, un 21.1% los colores de su partido político no son de su agrado, el 14.4% son partidos tradicionales o nuevas corrientes políticas. Para finalizar con esta encuesta, por última pregunta tenemos, elija una razón que justifique por qué su voto sería nulo en estas elecciones. Un 52.7% independientemente de quién gane, siente que todo va a ser igual. Un 16.5% siento que su voto no puede marcar la diferencia. El 13.2% razones personales como salud o tiempo. El 17.6% siente que todos los políticos son corruptos. ¿Usted cree que los candidatos que se encuentran en segunda ronda sean una buena opción para el presente y futuro de Costa Rica? El 70.3% votó que no y un 29.7% votó que sí. Seguiremos con la propuesta. La propuesta que se puede brindar después de realizar todo este proyecto, viendo los gráficos y todo el procedimiento para llegar a cabo a un resultado, fue de mucho conocimiento por nuestra parte y entender mejor los conceptos. Lo que puede llegar a pensar los ciudadanos con respecto al abstencionismo, que es una problemática muy importante que hay que resolver a nivel nacional. Como se puede observar, los resultados de la encuesta nos detonan que muchos ciudadanos costarricenses en esta segunda ronda de las elecciones electorales tuvieron bastantes dudas con respecto a los candidatos que quedaron. El porcentaje de abstencionismo con respecto a años anteriores es bastante elevado y eso concluye que las personas están bastante insatisfechas con el trabajo de gobiernos anteriores y las propuestas de los actuales candidatos. Según lo visto, las personas tienen bastantes pensamientos de que el voto propiamente no llevaría a cabo a un cambio con respecto al resultado final de las elecciones. Por eso no se toman el tiempo de ir a votar o simplemente lo anulan. Como una posible solución es que el gobierno trabaje
ese aspecto con propuestas y con resultados positivos para el país, llevando de confianza y plenitud a las personas, menos corrupción y más trabajo. Gracias. En cuanto a las conclusiones, dentro de este contexto, nuestra intención con esta investigación ha sido intentar contribuir con el estudio y profundizar en el aprendizaje de los diferentes temas vistos en clase a lo largo de este curso. Por lo tanto, y por lo que se refiere a las aportaciones recibidas de las diferentes encuestas, hemos tomado sus resultados y con ello confeccionado diferentes gráficos para comprender mejor el comportamiento de las personas votantes en la provincia de Cartago. A continuación, abordaremos cada uno de estos datos para obtener una perspectiva reflexiva de la realidad de hoy en día, además de utilizar una estrategia analítica de los datos de dicho estudio, a fin de generar un concepto claro para ser mostrado al profesor y estudiantes del curso Estadística y Probabilidad 1. De ahí podemos interpretar que la población encuestada cree que parte del abstencionismo se debe a un desinterés en cuanto al ámbito político. Debemos recordar que estos últimos años el país ha sufrido una gran cantidad de actos de corrupción, por lo que muchos costarricenses han pensado más su voto. La credibilidad ha sido vulnerable a tal punto que se duda de las promesas de campaña y esto nos arroja como resultado que muchos jóvenes entre los 18 y 30 años piensan más en quién lo debe representar. Además, las razones del por qué no votar son variadas entre la población y esto depende mucho a la edad, a la religión, colores del partido, su estatus social, su conocimiento de la política o incluso su posición laboral. La perspectiva de los votantes encuestados determinó que existe un sentimiento de que todo se mantiene igual más allá del resultado de las elecciones. Y esto los terminó de convencer que su voto no marcaría la diferencia. En cuanto a las recomendaciones, como se ha podido observar, el fenómeno de la abstención resulta de una gran complejidad y no necesariamente conduce a comportamientos de aislamiento permanentes. No podemos hablar de una situación unidimensional y ni siquiera de un único fenómeno, sino de múltiples y diversos comportamientos electorales de un comicio a otro y dentro de cada uno de ellos. Esta alta variabilidad de comportamientos electorales y su naturaleza multicausal necesariamente exigen también acciones y actores de gran diversidad para generar una mayor participación política de los costarricenses. La interpretación de los datos nos lleva a concluir que el régimen político costarricense, marcado por una importante estabilidad en las opciones partidarias y las preferencias de los votantes, ha entrado en un periodo de cambio en las últimas 2 elecciones. El principal rasgo de este cambio es el malestar con la política y los políticos que se expresan en el alejamiento de los votantes de las 2 opciones partidarias de la segunda mitad del siglo pasado. Lo anterior le plantea a todos los actores políticos, diputados, partidos, Tribunal Supremo de Elecciones y a la sociedad civil organizada el reto de favorecer instituciones más abiertas y transparentes que puedan contribuir a que los ciudadanos recobren la confianza en la política y los políticos y que permita el ingreso de nuevos actores a la política, de tal forma que ésta pueda resignificarse y convertirse en instrumento para imaginar e impulsar proyectos de sociedad. Además, para finalizar, queremos extender un agradecimiento a la universidad y a los compañeros de este curso, pero principalmente al profesor Brian José López Fallas por compartirnos su conocimiento y dedicación a lo largo de este cuatrimestre. Esperamos haya sido de su agrado este tema que con mucho esmero desarrollamos mis compañeros y mi persona.